En noviembre se presenta la Guía Práctica de Buen Gobierno y Gestión Excelente, Innovadora y Sostenible. Es un evento en formato online. Nos acompaña ya Ignacio Babe, que es secretario general y CEO del Club Excelencia en Gestión. Muy buenos días, bienvenido a Castilla-La Mancha Despierta. Muy buenos días y muchas gracias por invitarme a estar con vosotros. Bueno, quizá el enunciado sea demasiado complejo para quienes no estén introducidos en ese ámbito, pero ¿en qué consiste y por qué es importante una guía de buen gobierno? Bueno, una guía de buen gobierno ayuda a que las relaciones entre la propiedad de una organización, de una empresa, y su comité de dirección, es decir, aquellos que tienen más responsabilidades, pero a todos los que tienen que tomar decisiones, pues lo hagan con unos papeles, unos roles, unas responsabilidades establecidas y se eviten conflictos y sobre todo se mantengan unos códigos de conducta éticos e íntegros para todas las partes. Claro, por cierto, ¿están muy atrasadas en este sentido las empresas españolas respecto a las competidoras occidentales de Europa y Estados Unidos? Bueno, no especialmente. Lo que pasa es que en el norte de Europa hay una cierta tendencia a crear dos capas de control en las organizaciones. Hay una capa que es un consejo ejecutivo que controla todas las decisiones más operativas, pero luego hay un consejo de supervisión. En muchos países europeos prácticamente funcionan esos dos niveles. En España, Portugal, Italia, en el sur de Europa, más bien funciona un solo nivel. Pero está muy regulado ese nivel de funcionamiento y se corresponde prácticamente con las dos funciones de los otros consejos, es decir, la de ejecución y decisiones operativas y la de supervisión. Respecto a Estados Unidos, quizás sí estamos algo cambiados, pero porque también la estructura del mercado es diferente. En Estados Unidos hay ejecutivos en las organizaciones que tienen mucho poder frente a muchos pequeños propietarios que están más bien dispersos. En Europa hay algunos bloques de propietarios, fundamentalmente grandes bancos, que toman demasiadas decisiones en algunas empresas frente a otros muchos pequeños propietarios que no tienen esa opción. Señor Babe, ¿a quién va dirigida esa agenda de buen gobierno y cómo se puede acceder a los contenidos? Pues esta guía de buen gobierno está dirigida a pymes, pero también a grandes organizaciones que quieran integrar en su forma de gestionar unos códigos y una forma de hacer bien las cosas que les permita integrarlo dentro de su sistema de gestión general. El acceso a estos contenidos en la página web del clubexcelencia.org, se puede descargar la guía y es perfectamente revisable desde la propia web. Por cierto, la pandemia ha frenado los planes de algunas compañías para ser mejores. ¿Han tenido que limitarse a sobrevivir a la espera de tiempos mejores? Bueno, yo creo que la pandemia nos ha servido, dentro de la enorme desgracia que supone para la sociedad, pero nos ha servido para hacer un filtro en las organizaciones. Había muchas organizaciones que iban sobreviviendo, pero malamente, y que inevitablemente con la pandemia se les ha agravado la situación y van a tener que desaparecer. Lamentablemente no ha sido un evento natural, digamos, en términos económicos, es decir, hay una regulación que han establecido los gobiernos sobre qué actividades eran imprescindibles, cuáles eran esenciales, cuáles no. Por lo tanto, muchas de las que el gobierno ha considerado no esenciales han sufrido mucho más la crisis económica por la pandemia que las otras. Yo creo que, en mi opinión, lo que va a pasar es que hay muchas empresas que han sabido reaccionar al desafío que supone la parada que tuvimos y la ralentización del crecimiento económico, y lo que están haciendo es saberse adaptar a las nuevas condiciones, a que hay que trabajar de una forma mucho más digital, mucho más eficaz, menos reuniones, más conciliación, y yo creo que hay muchas empresas que están sabiendo aprovechar todas estas oportunidades y que a medio plazo
pues volverán a sacar la cabeza y volverán a tener éxito en sus respectivos mercados. ¿Y están nuestras empresas preparadas para el teletrabajo y la digitalización? Yo creo que sí, yo creo que se ha hecho un esfuerzo notable de las administraciones, pero también de las propias organizaciones, en ir digitalizando sus operaciones y en que el tema de la conciliación se vea como algo normal, como algo, no como una gratificación especial para algunos tipos de empleados, sino como una forma, una parte de la cultura de una organización que hace que los empleados pues sientan un nivel de compromiso mayor con su propia organización. Cuando les das una cierta libertad para poder trabajar desde casa, les das los medios, no solo la libertad, sino los medios. Es verdad que no todas las organizaciones pueden permitírselo, pero en general yo creo que en España hay un buen nivel de digitalización de las organizaciones, aunque todavía nos queda camino por recorrer para estar a la altura de los países del norte de Europa. Y para que el reto del buen gobierno pueda alcanzarse, ¿es necesario aplicarlo a todos los procesos de la empresa? Claro, porque en realidad el buen gobierno lo que afecta es a todo el sistema de gestión de una organización. De lo que se trata con el buen gobierno es de regular las relaciones entre todas las partes que tienen capacidad de influencia en una organización. Y esos son desde los directivos de la organización, lógicamente los accionistas, los propietarios, pero también los clientes tienen una parte importante que decir. Los proveedores son esenciales, sobre todo con cadenas de valor que cada vez están más extendidas. Por supuesto, el regulador no solo tiene algo que decir, sino que lo dice siempre. Por lo tanto, hay muchas partes involucradas en las decisiones y en la buena gestión de una organización, y el buen gobierno lo que trata de hacer es regular que todas esas decisiones, que en principio son sobre todo estratégicas, pero que luego tienen un impacto en la operativa, pues se tomen con la mayor conciencia de que las cosas se van a hacer bien. Claro. ¿Quizá falla el liderazgo con ética, que a menudo está centrado solo en conseguir objetivos? Bueno, a ver, el liderazgo o es ético o no es liderazgo. Eso sería una primera definición, porque es que no cabe pensar en un liderazgo poco honesto y poco ético. En todo caso sería un jefe de una banda mafiosa, pero no es el caso de las organizaciones. En las organizaciones el liderazgo precisamente tiene que ser ejemplar, porque todas las personas de la organización miran el que los líderes, que no siempre coinciden con los jefes, el que los líderes hacen las cosas con unos valores y de forma consistente. Pero la clave ahí no es tanto solo el buen comportamiento, es que haya unos sistemas, haya unos procedimientos, haya una regulación que persiga el bien común. Y eso es muy importante, porque entonces ya no solamente son objetivos de la empresa, son objetivos del ecosistema en el que trabaja la empresa, es decir, son objetivos para mejorar también la situación de los clientes, de los proveedores, de los distribuidores, de todos aquellos que están alrededor de la empresa, y como consecuencia mejorar también a la sociedad. Y esto es un aspecto muy importante del buen gobierno. ¿En qué consiste, por favor, explíquenos el modelo EFQM para la transformación de las organizaciones? Pues el modelo EFQM es un modelo, como su propio nombre indica, que lo que hace es tratar de explicar en muy pocos conceptos y tratar de hacerlo de una manera relativamente sencilla, cuáles son las claves para poder gestionar de forma excelente, innovadora y sostenible. Y tiene mecanismos para medir cómo se hace esa gestión, y lo que hace es estimular sobre todo la transformación, es decir, la orientación al futuro. ¿Qué cambios tiene que hacer una organización para que en el futuro
pueda hacer las cosas bien, pueda hacer las cosas con excelencia, pueda estar cambiando continuamente sus productos, sus servicios, sus procesos y pueda alardear incluso de tener sostenibilidad, que como todos saben, la sostenibilidad tiene tres patas: la social, la económica y la ambiental. ¿En el Club de Excelencia están tendiendo puentes entre empresa y universidad? Pues sí, porque nosotros en el club tenemos a un grupo muy numeroso de universidades, además de empresas, y estas universidades, tanto públicas como privadas, están muy interesadas en saber cuál es el ritmo de cambio que están teniendo hoy y que están llevando a cabo hoy las organizaciones, las empresas, para incorporar buena parte de la en su formación, buena parte de lo que están viendo en estas empresas. Por lo tanto, para ellas es muy importante saber cómo se están gestionando hoy las empresas, cómo es el liderazgo que surge hoy en las empresas, cómo son las relaciones entre las personas, cómo se dan los mensajes, cómo se comunica internamente en una empresa. Todo esto es objeto de estudio en universidades. Y viceversa, a las empresas lo que les preocupa ahora mismo es que las universidades vayan adaptando sus currículums a formar a la gente con habilidades, lo que los anglosajones llaman soft skills, habilidades de comportamiento, habilidades de relaciones, porque no solamente tener conocimientos, sino ser capaz de trabajar en equipo, de participar en sesiones de tormenta de ideas o en reinvención de procesos o de productos. Entonces, lo verdaderamente relevante en esto es que nosotros en el club facilitamos muchos encuentros entre las universidades y las empresas para que compartan experiencia y conocimiento. Señor Babé, le voy a hacer una pregunta relacionada con la actualidad que estamos tratando hoy mismo. Hay un protagonista, Diego Armando Maradona. Le voy a pedir una valoración de lo que ha significado su figura. ¿Se le puede calificar como un líder? Pues todo aquel que ha sido capaz de influir a otros es un líder. Y Diego Armando Maradona, sin duda, quizá hay que separar dos vertientes. La vertiente deportiva, futbolística, donde verdaderamente en Argentina estaba considerado como un dios y donde pues hizo que la gente en Argentina vibrara de una manera como no lo ha hecho en ningún otro aspecto en la vida cuando veía jugar a Diego Armando Maradona. Sin embargo, a nivel personal, pues ha sido el contraejemplo de la buena influencia, del liderazgo. Se dejó llevar por pasiones y tentaciones difíciles probablemente de luchar contra ellas en su situación, pero en este caso pues ha sido denostado y muy sacudido por los medios lógico, bien hecho, quiero decir, no es justificable, pero bueno, había que entender también su postura y su posición en la vida y cómo salió del origen social que tuvo, donde quizá los valores de mantenerse íntegro pues no eran los más abundantes. Claro. Pues Ignacio Babé, CEO del Club de Excelencia en Gestión, muchísimas gracias por estar aquí en Castilla-La Mancha Despierta y por sus reflexiones. Muy buenos días. Muchísimas gracias y buenos días. Bueno, 9:30.